El lenguaje, uno de los dones más poderosos del ser humano, pero también un arma letal que te puede estar destruyendo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar del lenguaje, este don tan espectacular que tenemos los seres humanos, los únicos animales en la especie que podemos comunicarnos de una forma tan compleja, podemos pensar, sentir, racionalizar nuestras emociones a través del lenguaje. Pero cómo el lenguaje también se puede convertir en mi peor enemigo. El día de hoy veremos el por qué y también, como siempre, tácticas para poder mejorar este lenguaje y cómo estas tácticas van a comenzar a cambiar tu vida para que puedas sentirte más plena y conquistar aquellas cosas que el lenguaje no te está dejando conquistar. Antes de arrancar, recuerda, te dejo mis redes sociales en la caja de descripción, mi guía de autoestima, mi microficción después de un divorcio y asimismo la información de los retos de fin de semana, Me Levanto y Sano, retos súper poderosos, 2 días conmigo en grupo hablando sobre cómo soltar y dándote dinámicas, estrategias que puedes aplicar en tu día a día, clases de yoga, respiración, ejercicios de mindfulness, para soltar de una vez por todas esa relación, esa infidelidad que tanto te está doliendo y que no te deja avanzar. Ahora sí, arranquemos. El lenguaje es un arma de doble filo y es importante que nosotros comprendamos por qué el lenguaje es tan poderoso, porque es a través del lenguaje, nosotros como seres humanos, somos la única especie que puede comunicarse de una forma tan compleja. El lenguaje nos ayuda a nosotros a expresar nuestras ideas, a verbalizar todo aquello que sentimos, nos ayuda a construir relaciones, a crear vínculos. Y no solamente con otras personas, sino que este vínculo también con nosotras mismas. Pero aún así el lenguaje también puede ser un arma de doble filo, porque cuando yo no manejo el lenguaje que utilizo, puedo estar utilizando el lenguaje como un arma hacia mi autoestima, hacia lo que yo creo de mí misma y asimismo causarle daño a otras personas que yo amo o que yo quiero y que aprecio. Entonces el lenguaje al final también se puede convertir en un arma que dañe relaciones, que dañe vínculos, no solo con los demás, sino conmigo misma. Y entender de que si la relación conmigo, el lenguaje se ha convertido en mi peor enemigo, entonces probablemente todas las relaciones que yo vaya construyendo también van a reflejar esa realidad. El poder del lenguaje en nuestras vidas. El lenguaje, como ya les dije, no es solamente un medio de comunicación, sino también una forma de ver la vida, una forma en la que nosotros moldeamos nuestras perspectivas y la forma en la que nosotros estamos viviendo el día a día. Las palabras que nosotros decidimos utilizar en nuestras conversaciones, cuando creamos vínculos y con las otras personas, así como ese diálogo interno que yo tengo, van a influir en cómo me siento. Y cómo me siento, entonces se genera, ¿no?, un círculo de cómo acciono, cómo me comporto. Y siempre les he dicho, no somos solamente nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento. El ser humano es algo complejo. Somos todo. Nosotros pensamos cosas que nos hacen sentir de alguna forma, que nos lleva a comportarnos de una forma, que nos lleva a sentirnos de una forma. Y así sucesivamente, entonces vamos alimentando este círculo. Si yo no controlo y no manejo mi lenguaje, entonces va a ir controlando lo que yo hago y cómo me estoy comportando. Y es aquí cuando nos convertimos en nuestros peores enemigos. Y es este peor enemigo que nos cuesta manejar y nos cuesta hacer las paces cuando queremos construir una autoestima positiva, cuando queremos crear un vínculo afectivo saludable. Porque tengo una voz interna, un lenguaje, una conversación dañina, autocrítica, desconfiada. Y esta autoconversación está tan fusionada con quién soy yo, que me lleva a comportarme de una forma que daño mis relaciones, que me daño a mí misma. Y cuando hablo de relaciones, no solamente estoy hablando de relaciones amorosas, de pareja, sino la relación conmigo misma. Que al final esta autoestima, este amor propio, es tener una relación amorosa, pacífica, bonita conmigo misma, una relación en paz, donde yo pueda convertirme en mi mejor amiga, mi confidente. Pero al final, cuando mi conversación y mi lenguaje es negativo, entonces aquí yo me estoy convirtiendo en mi peor enemiga. Yo soy quien me estoy criticando. Yo voy a ser la persona que me voy a hacer más daño. Yo voy a ser la persona que voy a estar constantemente diciéndome todas estas cosas que me causan daño. Y aunque esta autoconversación y este lenguaje se va formando desde pequeños, desde, sí, las cosas que nos han dicho terceras personas, es importante que las identifiquemos porque hoy en día
este lenguaje que yo tengo, no puedo decir, bueno, mi madre tiene que cambiar ese lenguaje para que yo cambie, sino que yo ahora tengo el poder de comenzar a identificar este lenguaje para poder hacer cambios que me ayuden a mí a mejorar esta relación. Y el lenguaje así se convierte en un arma de doble filo, que no solamente nos va a dañar a nosotros, como lo vimos en el punto anterior, de crearnos desconfianza, de hacer que no accionemos o que no tomemos acción en algo por miedo a fracasar, porque nos decimos, soy una fracasada, nunca lo voy a conseguir, sino que ahora el lenguaje también va a afectar en mis relaciones y tendemos a subestimar esto mucho. Decimos cosas que creemos que son solo palabras y decimos que las palabras se las lleva el viento. Pero díganme, ¿cuántas de nosotras o cuántos de nosotros nos han dicho cosas que nos han herido profundamente? O hemos dicho cosas que luego decimos, no debí de haberlo dicho. Y creo un hueco y creo una herida y daño mis relaciones luego y digo, ¿cómo vuelvo atrás? ¿Cómo puedo sanar esto? Porque decir cosas es muy fácil y muchas veces decirlas sin pensarlas, decirlas a través de la emoción, del momento, de la rabia. Pero luego sanarlas va a ser muy complicado. Y vamos a ver en nuestras relaciones, muchas veces lo observo en las relaciones amorosas, que digo algo ofensivo pensando que solamente son palabras, pero luego qué difícil es recuperar la confianza, qué difícil es soltar, porque ya ahora entramos en un proceso de soltar, de perdonar, de dejar ir aquella cosa que le ha dolido tanto a mi pareja, que me ha dolido tanto a mí. Entonces, este lenguaje que puede ser un don con el cual podemos comunicar lo que pensamos y podemos comunicar lo que sentimos, al final se convierte en un instrumento con el que estoy dañando las relaciones que quiero construir y que valoro. Y algo importante que debemos de considerar es que el lenguaje es un hábito. Ya cuando nosotros tenemos un lenguaje negativo, se convierte en un hábito y constantemente voy a estar teniendo conversaciones negativas sobre todo lo que sucede a mi alrededor, sobre mi pareja, no lo haces bien, eres esto, eres lo otro, y yo estoy creando un lenguaje negativo, eres una llorona, ¿por qué sientes tanto? Y constantemente voy alimentando esto. Entonces creo una tendencia a pensar y a comunicarme de una forma negativa. Entonces vamos a ver qué estrategias podemos utilizar ahora para hacer cambios en esto. Si yo primero identifico que estoy teniendo un lenguaje negativo, estoy utilizando este don de lenguaje de una forma destructiva, entonces vamos a ver cómo podemos comenzar a generar cambios. Afortunadamente, así como el lenguaje puede ser un arma de doble filo, también puede convertirse en un instrumento para construir una relación saludable conmigo y con las demás personas. Entonces, como seres que tenemos muchas más capacidades a nivel de pensamiento y verbalización, vamos a tener la oportunidad de hacer cambios para mejorar este lenguaje y que se convierta en una ventaja. Primeramente es ser consciente de nuestro diálogo interno. Nuestro diálogo interno muchas veces está así, loco, sin control, no hay nadie aquí que ponga control a este diálogo interno. Entonces es importante que el primer paso que yo voy a dar es reconocer ese diálogo interno. ¿Qué es lo que yo me estoy hablando todo el tiempo? Cuando cometo un error, siempre estoy qué tonta, siempre te pasa lo mismo. Después de una ruptura, nadie te va a querer. De seguro te dejaron por esto. Si tu pareja te engañó, vas a decir esto y lo otro. Constantemente estoy diciendo esto. Y si mi diálogo interno conmigo misma es negativo, probablemente el diálogo con otras personas, la crítica hacia otras personas también va a ser constantemente negativa. Entonces aquí es un proceso de reconocer lo que estoy pensando, reconocer cómo es mi lenguaje a nivel interno y luego entonces trabajamos mucho también en sesión lo que es verbalizarlo, darle una forma, porque a veces este pensamiento no está tan construido, ¿no? Sino que pensamos de una forma vaga aquello y luego sentimos, ¿no? Y hay una retroalimentación a través de cómo me comporto. Entonces ahora yo necesito prestarle atención a este diálogo interno y decir, estoy pensando esto, ahora vamos a hacer todo un ejercicio para reconocer y darle forma a este pensamiento. Y aquí poco a poco entonces voy a comenzar a generar un cambio, ¿ya? Pero como ustedes ven es un trabajo arduo porque no es fácil estar constantemente prestando la atención a aquello que estoy pensando porque mi hábito es simplemente pensar lo primero que se me viene a la mente, fusionarme con aquello que pienso, fusionarme con aquello que siento. Entonces ahora el trabajo arduo va a ser
reconocerlo, identificarlo, plasmarlo. Y luego otro punto importante es utilizar el lenguaje para construir y no para destruir. Esto es difícil cuando yo tengo una ventana muy cortita entre lo que pienso y siento y cómo actúo, ¿no? Aquí tengo que crear un espacio más grande y a lo que nosotros muchas veces le llamamos una inteligencia emocional. No voy a actuar impulsivamente. Estoy molesta y tiro todo. Estoy molesta y digo cosas hirientes. Sino que estoy molesta y, como siempre les digo, voy a darle espacio a la molestia. Voy a permitirme sentir esta molestia y voy a esperar que la molestia pase. Ya voy a observar la molestia. Voy a abrir este espacio entre lo que siento y cómo actúo, y de aquí entonces me voy a hacer preguntas que van a ser importantes para que yo pueda tomar una decisión de cómo voy a actuar. ¿Esto que voy a decir es útil? ¿Esto que voy a decir me está llevando a mí a solucionar el problema o a castigar a la otra persona? ¿Esto que estoy diciéndome a mí está solucionando el problema y ayudándome o está autodestruyéndome? Y bueno, poco a poco, así en sesión vemos un poquito más profundo todo lo que son los feedbacks, las retroalimentaciones y ejercicios que yo puedo ir aplicando, porque al principio puede ser muy sistemático, muy pesado, pero poco a poco entonces yo voy generando el hábito de poder comunicarme de una forma clara, asertiva y positiva. Porque aquí lo importante es utilizar la comunicación. No es decir, bueno, la comunicación es negativa, entonces no comunico. No, es crear el hábito de comunicarme, crear el hábito de realmente construir relaciones a través de la comunicación. Nuestras relaciones son mucho más profundas porque logramos comunicarnos, logramos conectarnos a través de la verbalización. Entonces, espero que todos estos consejos sean útiles. No olvides que si quieres alguna sesión personalizada, te dejo el link en la caja de descripción. Podemos hablar mucho más a profundidad sobre cómo podemos mejorar esto de verbalizar de una forma que construya y no destruya. No olvides, también te dejo el reto de Me Levanto y Sano para soltar esa ruptura o esa infidelidad de una vez por todas. Cuéntame qué te ha parecido y compártelo con personas que sabes que le puede ayudar esta información. Yo soy Violeta y nos vemos en un próximo episodio. Chao.